La madrugada del 15 de octubre, Daniela despertó con el teléfono de Rodrigo vibrando sobre la mesita de noche. La pantalla proyectaba un azul fantasmal en la oscuridad de la habitación. En la cama contigua, su hijo Santiago dormía profundamente, su pequeño cuerpo acurrucado bajo una manta de algodón con estampados de animales. Daniela se incorporó lentamente, cuidando de no despertar a su esposo, quien roncaba suavemente a su lado. Ese sonido constante, que una vez le había resultado casi tranquilizador, ahora se le antojaba amenazante, como si fuera el latido de un corazón que ocultaba secretos. Rodrigo no solía dejar su teléfono sin vigilancia. Era una de esas pequeñas cosas que Daniela había aprendido a notar en los últimos meses, cuando algo indefinible había comenzado a cambiar en su matrimonio de 11 años. No era una cosa grande ni evidente, era más bien una acumulación de detalles. Las conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba al cuarto, las miradas rápidas al celular cada vez que sonaba una notificación, las noches en que él permanecía despierto hasta tarde con la pantalla iluminando su rostro. Daniela tomó el teléfono con 2 dedos, como si fuera un objeto contaminado. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de texto. El nombre que aparecía era técnico, no guardar. Su corazón dio un vuelco. ¿Un técnico? A las 3 de la mañana. Leyó el mensaje. El envío llegó. Todo está listo para mañana. Confirma que todo sigue igual. Las palabras se clavaron en su mente como flechas de hielo. ¿Qué envío? ¿Qué debía estar listo? Su primer instinto fue despertar a Rodrigo, sacudirlo, exigir explicaciones. Pero algo más primitivo, más inteligente, la detuvo. Una voz susurrada en su interior le gritaba que averiguara más antes de revelar sus sospechas. Daniela metió el teléfono en el bolsillo de su bata y salió del dormitorio. La casa estaba silenciosa, solo el sonido del refrigerador zumbando en la cocina y el tráfico ocasional en la calle abajo. Vivían en la colonia Roma, en un departamento de 2 recámaras que Rodrigo había comprado hace 5 años, cuando sus negocios, según decía, iban muy bien. Daniela había dejado su trabajo en recursos humanos cuando Santiago nació, convirtiéndose en madre de tiempo completo. Ahora, a los 35 años, se sentía como una mujer que estaba despertando de un sueño largo y perturbador. En la cocina, bajo la luz tenue de los focos LED, Daniela se atrevió a revisar el teléfono de Rodrigo. No tenía contraseña biométrica activada. Rodrigo confiaba en que ella no lo haría. Esa confianza, pensó con amargura, era lo que ahora se había convertido en su aliada. Los mensajes de texto le mostraron una conversación fragmentada. Los mensajes más antiguos habían sido eliminados, pero los recientes eran suficientemente reveladores. Necesitamos que lo hagas discretamente. Los papeles están listos. Una vez que firme, ya no hay vuelta atrás. Cada mensaje era una puñalada silenciosa en su pecho. Daniela abrió el navegador de Internet. El historial había sido borrado, pero las pestañas abiertas le mostraban un portal de abogados especializados en divorcios, un sitio de bienes raíces en Cancún y algo que le heló la sangre, una página de transferencias bancarias internacionales con el saldo de la cuenta conjunta, que había sido reducido a la mitad. Su mano temblaba mientras sostenía el teléfono. La mitad del dinero. Dinero que habían ahorrado juntos durante años. Dinero destinado a la educación de Santiago, a su futuro. Volvió a meterse en la cama sin pensar claramente en lo que acababa de descubrir. Rodrigo estaba dormido, ajeno a todo, su brazo extendido hacia el lado donde ella había estado. Daniela se acostó, manteniendo una distancia deliberada, y pasó las horas hasta el amanecer mirando al techo, su mente tejiendo hipótesis aterradoras. A las 7 de la mañana, Santiago saltó sobre la cama, radiante como siempre, cantando la canción del jardín de niños. Daniela lo abrazó con una desesperación que el niño no podía comprender. Su hijo, con sus 5 años y su inocencia intacta, le preguntó: «Mami, ¿por qué estás triste?». Daniela no supo qué responder, así que sonrió, aunque sintió que la sonrisa le fracturaba la cara. Rodrigo se levantó 1 hora después, besuqueó a Santiago en la frente y pasó por su lado sin verdadero contacto.
Iba a una reunión importante en la ciudad. Tendría su teléfono con él, por supuesto. Siempre lo tenía. Cuando se fue, Daniela permitió que las lágrimas salieran. Lloraban silenciosamente, sin ruido, sin dramatismo. Solo pequeñas gotas que mojaban su camiseta, mientras su hijo veía caricaturas en la sala, ignorante del abismo que se abría bajo sus pies. Esa noche, Daniela revisó las cuentas bancarias desde su propia computadora. Lo que descubrió la dejó sin aire. No era solo dinero. Había pagos recurrentes a un hotel en Las Lomas, una inmobiliaria y transferencias a una cuenta a nombre de LMC. La segunda parte de las iniciales coincidía con el apellido de su hermano pequeño de Rodrigo. ¿Cuál era la primera inicial? Pasó la noche en vela, buscando, investigando. Encontró una factura de taxi en la papelera digital, pagada en una dirección en la avenida Paseo de la Reforma. Luego un depósito en una farmacia que no reconocía. Cada descubrimiento era como rasgar una cortina y encontrar detrás no luz, sino oscuridad absoluta. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo se marchó nuevamente a negocios, Daniela tomó una decisión que cambiaría todo. El teléfono de Rodrigo estaba dañado desde hace tiempo. La pantalla tenía un agrietamiento en la esquina inferior izquierda y últimamente se apagaba de repente. Rodrigo lo había mencionado varias veces, pero nunca hacía nada al respecto. Ahora, mientras lo sostenía en sus manos, Daniela comprendió que la suerte había colocado esa herramienta en su camino. Encontró un taller de reparación en la avenida Álvaro Obregón, a solo 3 cuadras de su casa. Se llamaba Digital Fix y tenía excelentes críticas. Daniela se preparó, vistió a Santiago con su outfit más bonito y caminaron bajo el sol de la mañana de octubre. La Ciudad de México se veía hermosa ese día, como si el universo no supiera que su mundo se estaba desmoronando. El taller era pequeño, abarrotado de celulares en diferentes estados de descomposición. Había pósters de marcas de teléfonos en las paredes y un escritorio con herramientas esparcidas. Detrás del mostrador estaba un hombre joven, probablemente en sus 30 y tantos, con tatuajes en los brazos y el cabello recogido. Se llamaba Lucas, según el uniforme. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Lucas, mirándola con una sonrisa desinteresada. Daniela extendió el teléfono de Rodrigo. La pantalla está rota. ¿Puedes repararla? Lucas tomó el celular, lo examinó profesionalmente, lo volteó en sus manos. Luego sus ojos se encontraron con los de Daniela. Hubo un cambio en su expresión, algo que ella no supo cómo interpretar. ¿Es tuyo?, preguntó. «Es de mi esposo», respondió Daniela. «¿Por qué?». Lucas vaciló. Miró a Santiago, quien estaba entretenido con una revista de tecnología en la pequeña sala de espera. Luego volvió a mirar a Daniela. «Mira, puede que no sea mi lugar, pero ¿quieres que simplemente repare la pantalla o...?» Dejó la frase incompleta, llena de una intención que Daniela no terminaba de entender. «Solo la pantalla», dijo Daniela rápidamente. «¿Cuánto tiempo toma?» 2 o 3 horas, puedo tenerla lista esta tarde». Daniela le dio su número de teléfono y se fue con Santiago, dejando el dispositivo en las manos de Lucas. No sabía por qué, pero algo en su expresión la había intrigado, algo en la forma en que había formulado esa pregunta incompleta, como si supiera algo que ella no quería que supiera, o como si estuviera decidiendo si debería o no contarle la verdad. Pasaron las horas. Daniela y Santiago fueron a un parque cercano, comieron en una pequeña fonda, vieron una película en el departamento. A las 5 de la tarde su teléfono sonó. Era Lucas. «Ya está lista», dijo su voz en el otro extremo. «¿Puedes venir a recogerla?» Daniela dejó a Santiago con la vecina, una señora mayor llamada Doña Esperanza, que lo amaba como a un nieto, y regresó sola al taller. Lucas estaba esperándola, sosteniendo el teléfono. Cuando Daniela entró, cerró la puerta del taller detrás de ella. «Escúchame bien», dijo Lucas, y su voz había perdido toda la despreocupación anterior. «Revisé este teléfono. La pantalla estaba rota, sí, pero también...» Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus palabras. «También revisé el resto del dispositivo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniela.
aunque parte de ella ya lo sabía. Este teléfono tiene software de monitoreo, el tipo de software que se instala cuando alguien quiere espiar a otra persona, muy sofisticado, el tipo de cosa que usan agentes del gobierno o delincuentes organizados. Lucas tomó aire. También revisé los mensajes, los correos, lo suficiente para comprender lo que está pasando aquí. El mundo de Daniela se inclinó sobre su eje. ¿Qué? Susurró. Lucas la miró directamente a los ojos. ¿Tienes un bebé? ¿Pequeño? Sí, un hijo. Tiene 5 años. Lucas cerró los ojos como si estuviera lidiando con una decisión interna. Luego abrió un cajón, sacó un pendrive y se lo extendió a Daniela. Copié todo lo importante. Los mensajes, los correos, las transferencias bancarias. Todo está aquí. Quería que lo supieras antes de que desaparezcas. ¿Desaparecer? ¿De qué hablas? De que tu esposo está planeando algo muy grave. He visto estos patrones antes. Conozco gente que ha pasado por esto. Los hombres como tu esposo, cuando deciden irse, no se van solos. Y no dejan a sus esposas e hijos simplemente así. Toman precauciones. Ocultan dinero, planean, aseguran que la otra persona no pueda seguirlos o demandarlos. Lucas hizo una pausa. Sus tatuajes brillaban bajo la luz fluorescente. Pero lo peor es esto, continuó, y extendió el teléfono hacia ella. En la pantalla había una foto de Rodrigo con una mujer que Daniela no reconocía. La mujer era hermosa, rubia, con el tipo de belleza que los hombres suelen describir como sofisticada. En la foto estaban en una habitación de hotel, ella con una bata de seda, él sonriendo como Daniela no lo había visto sonreír en años. Su nombre es Lupita Mendoza, abogada divorciadora, pero también tiene conexiones con gente peligrosa, gente que ayuda a hombres adinerados a desaparecer cuando sus esposas se vuelven problemáticas. Daniela sintió que le faltaba el aire. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tienes poco tiempo, muy poco tiempo, y que si quieres proteger a tu hijo, si quieres que tengáis un futuro, necesitas moverte ahora, esta noche, antes de que tu esposo sepa que sabes. Lucas escribió algo en un papel, un nombre, una dirección, un número de teléfono. Este es un abogado de confianza, honesto, especializado en proteger a mujeres en tu situación. Llámalo. Hoy. Dile que Lucas del taller digital Fix te envió. Daniela tomó el papel con dedos que ya no parecían suyos. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Lucas miró hacia la ventana, donde el cielo de la Ciudad de México se teñía de naranja con la puesta del sol. Porque hace 3 años, una mujer parecida a ti vino a mi taller. Su esposo era empresario, adinerado, conectado. Ella descubrió sus planes demasiado tarde. Se llevó a su hijo a Cancún. Ella nunca pudo regresar a esta ciudad. Su hijo creció sin ver a su familia. Y no quiero que eso te suceda a ti. Lucas extendió el pendrive nuevamente. Por su bien y el de su bebé, huye. Hoy, esta noche, no esperes. Capítulo 2. La fuga. Daniela salió del taller con las piernas temblando. El pendrive pesaba en su bolsillo como una piedra de plomo. Las palabras de Lucas resonaban en su mente. Por su bien y el de su bebé, huye. Camino a la casa, sus manos sudaban. El aire de la tarde se sentía sofocante, aunque la temperatura era agradable. La Ciudad de México continuaba su vida normal alrededor de ella. Vendedores ambulantes, tráfico, gente riendo en las cafeterías. ¿Cómo era posible que el mundo siguiera igual cuando el suyo se desmoronaba? Recuperó a Santiago de casa de doña Esperanza. El niño estaba contento, hablando sin cesar sobre los juegos que habían jugado. Daniela lo escuchaba con solo la mitad de su atención, sonriendo cuando era necesario, mientras su mente corría a 1000 kilómetros por hora. Una vez en el departamento, puso a Santiago a ver una película. Luego, con dedos temblorosos, insertó el pendrive en la computadora de la sala. Lo que vio la devastó, y la confirmó todo a la vez. Los mensajes eran claros. Rodrigo había estado planificando irse durante meses. Los correos electrónicos mostraban conversaciones con la abogada Lupita Mendoza, discutiendo términos de un divorcio que maximizaría el dinero que Rodrigo podría mantener seguro
en el extranjero. Había referencias a cuentas bancarias en las Islas Caimán, a propiedades que estaban siendo transferidas a nombres ficticios. Pero lo más perturbador eran los últimos mensajes, los de los últimos días. Todo debe estar hecho para el 20 de octubre. Tengo mis vuelos reservados. La casa en Cancún está lista. Leprechaun está a bordo. Ahora solo necesitamos que ella firme los papeles de custodia que preparamos. Daniela tuvo que leer ese mensaje varias veces. Que ella firme, como si fuera una transacción comercial, como si su consentimiento fuera un requisito administrativo antes de que Rodrigo se llevara a su hijo al otro lado del mundo. Porque eso es lo que significaba Leprechaun. Ese era el apodo que Rodrigo usaba para Santiago cuando creía que ella no podía escuchar. El término cariñoso que usaba en mensajes privados con su hermano, con sus amigos. Su pequeño duendecillo verde, así lo llamaba Rodrigo. Rodrigo planeaba llevarse a Santiago. Daniela se levantó bruscamente de la silla, casi derribándola. Entró al baño y vomitó, sus manos agarrando los bordes del inodoro, su cuerpo temblando con sollozos que no podía controlar. Cuando finalmente logró recomponerse, su cara en el espejo se veía como la de una mujer que acababa de envejecer 10 años en 10 minutos. Volvió a la sala. Santiago seguía viendo su película, completamente ajeno. Daniela se sentó a su lado, lo abrazó fuerte, tan fuerte que el niño protestó levemente. «Mami, me aplastas», rió. Ella no lo soltó. El resto de la tarde pasó en un trance. Daniela revisó el reloj constantemente, esperando. Rodrigo solía llegar a casa alrededor de las 7 u 8 de la noche. Esta era su última noche en el departamento. Su última noche como la familia que habían sido. A las 6:45 p.m. recibió un mensaje de Rodrigo. «Tengo que resolver algo. Llegaré tarde. No me esperes para cenar». Eso decidió todo. Daniela llamó al número que Lucas le había dado. La línea sonó 3 veces antes de que respondiera una voz de hombre, calmada pero atenta. «¿Sí? Hola, mi nombre es Daniela. Lucas del taller digital Fix me dijo que te llamara, que eres abogado, que trabajas con mujeres que necesitan ayuda». Hubo una pausa. «¿Qué pasó?», preguntó el hombre simplemente. «Mi esposo está planificando irse, con mi hijo. Tiene dinero escondido. Tiene vuelos reservados para el 20 de octubre. Tengo pruebas, todo en un pendrive». «¿Dónde estás ahora?» «En mi casa, en la colonia Roma». «¿Está tu hijo contigo?» «Sí». «¿Cuándo regresará tu esposo?» «No hasta tarde. Dijo que no lo esperara». El hombre tomó aire audiblemente. «Bien, escúchame bien, Daniela. No tenemos mucho tiempo. Mi nombre es Roberto Fuentes. Soy abogado especializado en derecho familiar. He trabajado con mujeres en tu situación. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, necesito que reúnas documentos. Tu pasaporte, el de tu hijo, sus papeles de nacimiento, vacunas, todo lo que sea importante. Pon todo en una bolsa. Segundo, llama a alguien de confianza, una amiga o un familiar, y ve a su casa, hoy, esta noche. ¿Qué, simplemente? ¿Irme? ¿Abandonar mi casa?» «Sí», dijo Roberto firmemente. «Porque si te quedas, tu esposo va a hacer que firmes esos papeles, y una vez que lo hagas, una vez que le des la custodia, será casi imposible recuperar a tu hijo. Es por eso que está buscando que firmes antes del 20. Daniela cerró los ojos. «¿Y luego qué?» «Luego iremos a la fiscalía. Presentaremos una demanda por sustracción de menores, por fraude financiero, por lo que sea que podamos probar con tus documentos, y aseguraremos que tu hijo permanezca contigo donde pertenece». «¿Está garantizado?», preguntó Daniela, consciente de que era una pregunta tonta. «Nada está garantizado», dijo Roberto, «pero tengo 30 años de experiencia en esto. Y la ley está de tu lado, siempre y cuando actúes ahora. No en una semana, no mañana, ahora». Daniela colgó después de hablar con Roberto durante 20 minutos más. Tenía la dirección de su oficina, en la colonia Cuauhtémoc. Tenía un plan, o al menos el principio de uno. Su mejor amiga era Carla, una psicóloga que vivía en la colonia Condesa,
a unos 40 minutos de su casa. Se conocían desde la universidad. Habían pasado años juntas, divorcios de otros, rupturas, alegrías. Carla era la única persona a la que Daniela sabía que podría llamar a las 7 de la noche y decir: «Necesito refugio. No puedo explicar ahora, pero es importante». Y Carla respondería: «Ven». Daniela trabajó rápidamente. Metió la ropa de Santiago en una mochila. Ropa para una semana, pijamas, sus juguetes favoritos, fotografías familiares que no quería que Rodrigo destruyera. Luego, empacar la suya. Pasaportes, documentos de Santiago, sus papeles de matrimonio, dinero en efectivo que había guardado en la parte trasera de un armario. Todo en 2 maletas de mano. Luego, lo más importante, ella misma. Se lavó la cara, se puso ropa limpia, se miró en el espejo y apenas se reconoció. La mujer que miraba hacia atrás era más fuerte. Sí, pero también estaba asustada, vulnerada, enfurecida. «Vamos, mi amor», dijo a Santiago. «Tenemos que ir a visitar a la tía Carla esta noche». «¿Ahora?», preguntó Santiago. «¿Pero y la cena?». «Cenaremos allá, será una aventura, un viaje especial». Santiago saltó de emoción. Para él, las desviaciones de la rutina eran siempre aventuras. No sabía que su madre estaba sacándolo de la seguridad de su casa, del único mundo que había conocido. No sabía que probablemente nunca volvería a este departamento. Mientras bajaban en el elevador, Daniela escuchó las noticias en la radio del portero. Algo sobre un operativo en la Benito Juárez, violencia, drogas, asesinatos. La Ciudad de México, dura y peligrosa como siempre. Y aquí estaba ella, huyendo de su propio esposo, como si fuera de un criminal. Como si en esta ciudad, en este país, el enemigo pudiera estar incluso en tu propia casa, en tu propia cama. Tomó un taxi hacia la Condesa. Santiago parloteaba sobre la tía Carla, sobre los juegos que jugarían. Daniela miraba por la ventana viendo pasar la ciudad que la había visto crecer, casarse, convertirse en madre. La Ciudad de México, que ahora se sentía completamente extraña, como si los edificios, las calles, los árboles, fueran decorados de una obra de teatro que ella nunca había planeado actuar. Carla vivía en un departamento en la avenida Michoacán. Cuando Daniela y Santiago llegaron, Carla estaba en la puerta con los brazos abiertos. Era una mujer de cabello oscuro, ojos inteligentes y una calidad en ella que hacía que la gente quisiera confiar en ella instintivamente. «¿Qué pasó?», preguntó simplemente cuando Daniela entró, con Santiago agarrándose de su mano. «Después», respondió Daniela. «Primero debo ponerlo a dormir». Carla preparó la habitación de invitados. Santiago se durmió con la rapidez de los niños, agotado por la excitación y el cambio de rutina. Luego, Daniela y Carla se sentaron en la sala, el pendrive sobre la mesa de café entre ellas. Daniela contó todo: el mensaje de la madrugada, el descubrimiento de las cuentas, la visita al taller, Lucas y su advertencia, los correos, los planes, la intención de Rodrigo de llevarse a Santiago. Carla escuchó sin interrumpir, su entrenamiento de psicóloga activado. Cuando Daniela terminó, su amiga se inclinó hacia adelante. «Hiciste lo correcto», dijo, «y vamos a asegurar que tu hijo permanezca contigo. Pero Daniela, tienes que entender algo. Esto va a ser complicado. Rodrigo va a luchar, va a mentir, va a intentar hacerte parecer una madre irresponsable. Necesitas estar preparada para eso». «Lo sé», respondió Daniela, aunque no estaba segura de que realmente lo supiera. «Mañana iremos con Roberto, pero necesito que duermas. Necesito que descanses, porque lo que viene requiere claridad mental. ¿Puedes hacer eso?». Daniela asintió, aunque sabía que el sueño no vendría fácil. Sin embargo, cuando su cabeza tocó la almohada en la habitación de invitados de Carla, sintió algo que no había sentido en meses, cierta sensación de seguridad. No estaba sola. Carla estaba en la habitación de al lado. Santiago estaba seguro, y mañana harían el siguiente movimiento. La noche transcurrió con los sonidos típicos de una casa ajena, tuberías, el refrigerador, el tráfico lejano. Daniela dormía a ratos, despertando constantemente, pensando en Rodrigo llegando a un departamento vacío.
¿Qué haría cuando descubriera que se había ido? ¿Llamaría? ¿Iría a buscarla? A las 3 a.m. su teléfono sonó. Era Rodrigo. Su voz en el teléfono estaba controlada, pero Daniela detectó el borde del pánico bajo la compostura. ¿Dónde está Santiago? ¿Estás seguro?, respondió Daniela con una calma que no sentía. ¿Dónde estás tú? Volví a casa y todo está vacío. Quiero que regreses. Ahora. No regresaré, dijo Daniela. Y ahora que sé lo que sabes, nunca te permitiré llevar a nuestro hijo. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego Rodrigo habló, su voz ahora diferente, dura, peligrosa. Cometiste un error, Daniela, un error muy grave. No sabes con quién te estás metiendo. No sabes lo que puedo hacer. Voy a recuperar a mi hijo y voy a asegurar que nunca vuelvas a verlo. La llamada se cortó. Daniela se quedó sentada en la cama, el teléfono aún en su mano, temblando. Capítulo 3. La batalla legal. La oficina de Roberto Fuentes estaba en un edificio gris de la colonia Cuauhtémoc, en un piso 8 que olía a café viejo y documentos legales. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, fotos de Roberto con funcionarios del gobierno, y lo que Daniela reconoció como un diploma de la UNAM en Derecho Familiar. Roberto era un hombre de 62 años, con cabello plateado y los ojos de alguien que ha visto demasiadas historias de desdicha humana. Pero también había algo en él que transmitía competencia absoluta. Cuando habló, cada palabra parecía pesada con autoridad. «Tienes un caso fuerte», dijo después de que Daniela le mostrara el pendrive. Había pasado una hora revisando los documentos. Los correos son claramente incriminadores. La transferencia de dinero es ilegal sin consentimiento conyugal, y el plan de llevar al menor al extranjero sin tu consentimiento es sustracción internacional de menores, que es un delito grave. ¿Entonces voy a recuperar la custodia?, preguntó Daniela, aunque sabía que la pregunta era ingenua. Necesitamos hablar con la fiscalía, dijo Roberto. Necesitamos una orden de protección para ti y para Santiago. Necesitamos asegurar que Rodrigo no pueda sacarlo del país. Y necesitamos un juicio de custodia. ¿Cuánto va a costar?, preguntó Daniela débilmente. 5,000 pesos para comenzar, más si tenemos que ir a juicio. Pero Daniela, tengo un fondo para mujeres en tu situación. Mujeres que no tienen recursos pero tienen justicia de su lado. Podemos trabajar con eso. Daniela sintió un alivio tan grande que casi se desmaya. Tenía algo de dinero ahorrado, pero no mucho. Había estado financieramente dependiente de Rodrigo durante años. Lo que sucedió durante las siguientes 2 semanas fue un remolino de actividad legal. Roberto presentó una demanda de protección ante la fiscalía. Se llevó a cabo una investigación preliminar. Se emitió una orden de restricción que prohibía a Rodrigo acercarse a Daniela o a Santiago a menos de 500 metros y que congelaba todas las cuentas bancarias en litigio. Rodrigo contrató a un abogado suyo, un hombre llamado Javier Montoya, que era conocido en la ciudad por defender a hombres adinerados en casos de divorcio. Montoya inmediatamente comenzó a contraatacar. Presentó un documento diciendo que Daniela era emocionalmente inestable, que había raptado a Santiago, que era una amenaza para el bienestar del niño. La acusación fue como una bofetada. Daniela recordó a Lucas en el taller diciendo: «Van a intentar hacerte parecer una madre irresponsable». Tenía razón, pero Roberto fue estratégico. Organizó evaluaciones psicológicas independientes. Presentó el testimonio de Carla, quien como psicóloga registrada pudo atestiguar sobre el estado mental de Daniela. Presentó registros de que Santiago estaba siendo cuidado adecuadamente, que iba a la escuela, que sus necesidades de nutrición y cuidado estaban siendo satisfechas. Y lo más importante, Roberto continuó presentando evidencia de las intenciones de Rodrigo. Los correos fueron traducidos y verificados. Los registros bancarios fueron analizados por un auditor forense contratado por la Fiscalía. Los vuelos reservados a nombre de Rodrigo, con una segunda entrada para un Santiago Ruiz, fueron documentados. Mientras tanto, Daniela y Santiago vivían en la casa de Carla. El niño había comenzado a preguntar por su padre, pero Daniela había encontrado palabras que eran verdaderas, sin ser del todo traumatizantes. «Papi está ocupado ahora», le decía.
Tenemos que estar en la casa de la tía Carla por un tiempo. Santiago, con la maleabilidad de los niños, había aceptado esto. Se había hecho amigo del hijo de la vecina de Carla. Estaba continuando con sus lecciones en línea de la escuela. Pero Daniela podía ver la confusión en sus ojos ocasionalmente, la pregunta sin hacer. Entonces llegó el día del primer juicio preliminar. La corte era un lugar sombrío, con paneles de madera oscura y el escudo del Estado en la pared. La jueza era una mujer mayor llamada María del Carmen Vázquez, con una reputación de ser justa pero estricta. Cuando Daniela la vio por primera vez, un rayo de esperanza atravesó su pecho. Una mujer, pensó, una mujer juzgaría este caso. Rodrigo estaba sentado con su abogado, vistiendo un traje de diseñador, su rostro una máscara de preocupación paternal. Pero Daniela podía ver la rabia en sus ojos cuando la miraba. Ese era el hombre con el que había dormido durante 11 años, y ella no lo había visto realmente hasta que fue demasiado tarde. Roberto presentó su caso metodológicamente. Los correos fueron leídos, los registros bancarios fueron presentados. La fotografía de Rodrigo con Lupita Mendoza fue mostrada. Luego, Carla fue llamada a testificar. La psicóloga describió el estado emocional de Daniela cuando huyó, las razones médicas y psicológicas por las que las mujeres en situaciones de riesgo de sustracción de menores necesitaban tomar acciones inmediatas. Luego fue preguntada directamente, ¿es Daniela una madre adecuada? Es una madre excepcionalmente dedicada, respondió Carla. He trabajado con ella profesionalmente durante las últimas 2 semanas. No hay signos de inestabilidad mental. Lo que hay es una madre protegiendo a su hijo de un peligro existente y documentado. Luego fue el turno de Montoya. Intentó atacar la credibilidad de Carla, sugiriendo que su amistad con Daniela la hacía sesgada. Intentó argumentar que los correos podrían haber sido falseados. Intentó presentar a Rodrigo como un padre preocupado que simplemente quería una custodia compartida y había cometido el error de consultar a abogados sobre sus opciones legales. Pero la evidencia era demasiado clara. Los registros bancarios habían sido autenticados. Los correos contenían información que solo alguien con acceso a las cuentas privadas de Rodrigo podría conocer. La jueza Vázquez se inclinó hacia adelante en su escritorio. «Señor Ruiz», dijo dirigiéndose a Rodrigo directamente, «los hechos en este caso son graves. Los correos que he revisado demuestran una intención clara de llevar al menor fuera del país sin consentimiento materno. La ley es explícita sobre esto. Es un delito. La Convención de La Haya sobre sustracción internacional de menores es clara. A México es signatario». La jueza hizo una pausa, sus ojos moviéndose entre Rodrigo y su abogado. «Otorgo custodia temporal de Santiago Ruiz a su madre, Daniela Morales. El padre tendrá derechos de visitación supervisada en la Oficina de Servicios Familiares, 2 veces a la semana, 1 hora cada vez. Todas las cuentas bancarias conjuntas quedarán congeladas hasta que pueda determinarse la división justa de bienes. Se prohíbe al demandado abandonar México. Se confiscan todos los pasaportes», golpeó su martillo. «Estoy citando al señor Ruiz a comparecer ante la Fiscalía para investigación por intento de sustracción de menores y fraude financiero. Se fija la fecha del próximo juicio para dentro de 6 semanas». Daniela sintió que el mundo paraba. Había ganado. No era una victoria total, pero era una victoria. Ella se levantó, y Roberto le puso una mano en el hombro. Cuando volteó, vio las lágrimas en sus propios ojos reflejadas en los de su abogado. Rodrigo se levantó también, y por un momento sus ojos se encontraron con los de Daniela. Lo que ella vio en ellos no fue arrepentimiento, era rabia pura. Era la rabia de un hombre que no estaba acostumbrado a perder, quien se había creído intocable y ahora enfrentaba las consecuencias reales de sus acciones. «Esto no termina aquí», dijo cuando pasó junto a Daniela en el pasillo fuera de la corte. Su voz era un susurro amenazante. «He invertido demasiado. Tengo demasiadas cosas en juego». Roberto se interpuso entre ellos. «Si vuelves a dirigirte a mi cliente», dijo calmadamente, «presentaré una denuncia por acoso. Sé exactamente cómo hablar con la jueza Vázquez».
Rodrigo se marchó, con Montoya detrás de él, ambos hablando en susurros furiosos. Daniela sollozó en los brazos de Roberto en el pasillo del juzgado. La tensión de las últimas 2 semanas se liberó en olas de llanto y alivio. «Vamos a recuperarte tu vida», dijo Roberto. «Pero Daniela, necesitas entender algo. Esto va a continuar. Rodrigo va a apelar. Va a intentar cosas. Hombres como él no se rinden fácilmente, especialmente cuando sienten que su estatus está siendo amenazado». Daniela sabía que tenía razón, pero por ahora, por esta noche, podía permitirse sentir que había ganado. Cuando volvió a la casa de Carla y le contó a Santiago lo que había sucedido, el niño no comprendió completamente. Solo sabía que su madre estaba feliz, que ella lo cargaba y lo besaba una y otra vez, que finalmente algo que había estado roto parecía estar siendo reparado. Capítulo 4. Reconstrucción. Los meses siguientes fueron extraños. Daniela se mudó de la casa de Carla a un apartamento pequeño en la colonia Narvarte, cerca de la escuela de Santiago. Era un lugar modesto, nada como el departamento en la colonia Roma que había compartido con Rodrigo, pero era suyo. O lo sería, una vez que los procedimientos legales terminaran y la división de bienes se completara. Roberto había asegurado que Daniela recibiría el 50% de los bienes conyugales, más una pensión alimenticia para Santiago, que era sustancial. Rodrigo estaba luchando cada paso del camino, pero la jueza Vázquez había demostrado ser implacable. No había simpatía para los hombres que intentaban esconder dinero o llevar a sus hijos al extranjero. Santiago comenzó a tener sesiones de terapia con un psicólogo infantil. Inicialmente, el niño estaba confundido sobre por qué ya no vivía con su padre. Las visitas supervisadas eran incómodas, con Santiago demasiado consciente de que su madre estaba sentada en la habitación de al lado vigilando. Pero gradualmente, el niño aprendió a aceptar la nueva realidad. Rodrigo era su padre, pero no era su hogar. La vida de Daniela cambió en formas que ella nunca hubiera predicho. Descubrió que tenía una fortaleza que no sabía que poseía. Comenzó a trabajar nuevamente, primero como consultora independiente en recursos humanos, luego en una pequeña empresa que apreciaba su experiencia y su trayectoria. Pasó tiempo con Carla y otros amigos que habían estado a su lado durante el crisis. Descubrió que la amistad verdadera era algo que no se podía comprar con dinero, que era forjada en momentos de necesidad genuina. Un día, aproximadamente 3 meses después del primer juicio, Daniela regresó al taller digital Fix. Lucas estaba detrás del mostrador reparando un iPhone. Cuando vio a Daniela, su expresión cambió. Fue como si viera confirmada una pregunta que había estado haciéndose durante meses. «¿Lo hiciste?», preguntó simplemente. «Lo hice», respondió Daniela. «Y lo logramos. Mi hijo está conmigo. Y todo gracias a ti». Lucas sonrió, pero era una sonrisa triste. «Yo solo mostré el camino. Tú tuviste el coraje de recorrerlo. Eso es más de lo que muchas mujeres pueden hacer». Daniela extendió su mano. «Quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste. Arriesgaste tu seguridad profesional para ayudarme. Revisaste un teléfono que probablemente no deberías haber revisado». Lucas apretó su mano. «Hace 3 años, cuando esa mujer no pudo regresar a la Ciudad de México, algo se rompió en mí», dijo. «Sentí que había fallado porque sabía que debería haber hecho algo, pero no sabía qué. Contigo pude darme esa oportunidad, y lo haría de nuevo sin dudarlo». Daniela le dio su número de teléfono. «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Tengo un empleo nuevo, estoy restableciendo mi vida. No tengo mucho, pero tengo lo suficiente para ayudarte si lo necesitas». Lucas asintió, plegando el papelito. Las semanas se convirtieron en meses. El juicio formal finalmente se llevó a cabo en enero del siguiente año. Rodrigo fue declarado culpable de intento de sustracción de menores y se le ordenó pagar una multa substancial. Su libertad de movimiento fue restringida. No podría salir del país durante 3 años. Sus cuentas fueron auditadas y se encontraron más irregularidades, más dinero escondido, más intentos de fraude. La relación de Rodrigo con Lupita Mendoza fue expuesta públicamente.
El Colegio de Abogados comenzó una investigación sobre ella. Su práctica legal fue dañada, aunque no destruida. La ley se movía lentamente, pero se movía. Para Daniela, la victoria no fue el castigo de Rodrigo, fue la continuidad. Era Santiago yendo a la escuela, aprendiendo a leer, haciendo amigos. Era ella consiguiendo un trabajo que le pagaba bien, que la respetaba. Era reconstruir una vida que había estado al borde del colapso total. Una tarde de primavera, Daniela estaba en el parque con Santiago, viéndolo jugar en el patio con otros niños. El pequeño se había convertido en un niño más feliz, más seguro a medida que pasaban los meses. Las cicatrices de la disruption aún estaban ahí, pero su terapeuta aseguró que con el tiempo, con consistencia y amor sanarían. Daniela pensó en Lucas, en cómo una sola decisión de un extraño podía cambiar toda la trayectoria de dos vidas. Pensó en Carla, cuya amistad había sido el salvavidas. Pensó en Roberto, quien había navegado el sistema legal con inteligencia y determinación. Pensó en la jueza Vázquez, cuya firmeza había prevalecido contra los abogados más caros. Pensó en Rodrigo, perdido en sus ambiciones, incapaz de ver que lo que tenía, una esposa, un hijo, una vida, era infinitamente más valioso que lo que estaba tratando de obtener. Santiago corrió hacia ella con el cabello alborotado, sus mejillas sonrosadas por el juego. «Mami, ¿vemos helado?», preguntó. «Claro, mi amor», respondió Daniela levantándolo y abrazándolo. «Vamos a celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Santiago. Daniela besó su cabeza. «Celebrar que estamos aquí, juntos, seguros, que es lo único que realmente importa». Mientras caminaban hacia la heladería, Daniela miró la Ciudad de México alrededor de ella. La misma ciudad que una vez le había parecido amenazante, ahora le parecía bella. Era una ciudad que la había desafiado, que la había hecho confrontar lo peor de sí misma y de los demás. Pero también era una ciudad que le había dado herramientas para defenderse, que le había rodeado con gente que le importaba, que le había permitido reconstruirse. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. «¿Puedes reunirte conmigo mañana? Tengo buenas noticias sobre las apelaciones». Daniela sonrió. Había más batallas por delante, probablemente. Pero ahora tenía herramientas, tenía aliados, y tenía algo más importante. Tenía el coraje de alguien que ya ha enfrentado el peor miedo posible y ha sobrevivido. En la heladería, Santiago pidió un helado de frutos rojos y chocolate. Daniela pidió uno de vainilla. Se sentaron en una mesa pequeña, en el rincón más soleado, y comieron en silencio, simplemente siendo. El verano llegaría pronto a la Ciudad de México. Las ramas de los árboles se llenarían de hojas verdes. La lluvia vendría, con sus olores de tierra y vida renovada. Y Daniela estaría aquí, con su hijo, viviendo una vida que había aprendido a valorar de una manera que nunca antes había entendido. Porque al final, no se trata de dinero o cuentas bancarias o casas de lujo. Se trata de estar junto a la persona que amas, sabiendo que ese amor es mutuo. Se trata de una madre que salió corriendo en la oscuridad para proteger a su hijo. Se trata de un extraño en un taller que decidió hacer lo correcto. Se trata de amigos que abren sus puertas sin hacer preguntas. Se trata de la justicia, a veces lenta pero inexorable. Se trata de reconstruir. Y Daniela Morales, sentada bajo el sol mexicano con su hijo comiendo helado, finalmente, después de todos esos meses de dolor y miedo y lucha, estaba en paz.